Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos a su programa Salud al Día, con José Franco Bedoya, médico de la Universidad Libre. En su primera edición, este programa se presentará todos los sábados de 9 de la mañana en adelante. Hoy estaremos hablando de la diabetes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad en la cual hay poca o nula producción de insulina por el páncreas o mala acción de esta misma hormona a nivel de los tejidos del cuerpo. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es una glándula que tenemos en la parte superior del abdomen que produce la hormona que es la insulina, que se encarga de introducir la azúcar, la glucosa a los tejidos del cuerpo. Cuando tenemos falta de esta hormona o mala producción de la misma, mala acción de la misma también, tenemos lo que se llama hiperglicemia o azúcar elevada en la sangre. Entonces, tenemos que hablar que en Colombia, que es el tercer país de América, después de México y Brasil, que más diabéticos tiene, con aproximadamente 2.1 millones de diabéticos. Por tal motivo, es un tema muy importante que debemos abordar para prevenir y para evitar que se presente mayor incidencia de esta enfermedad en nuestro país y en el mundo. Entonces, tenemos que hablar de las clases de diabetes. Hay la diabetes tipo 1, que es la diabetes que se presenta en la niñez o en la adolescencia temprana, en la cual hay nula producción de insulina, ninguna producción de insulina por las células del páncreas. Está la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que se presenta en la mayoría de las personas, este tipo de diabetes, y es porque se presenta poca producción de insulina o mala calidad de la insulina producida por el páncreas. Está también la diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta en las mujeres embarazadas. Y hay otros tipos muy raros de diabetes, que son los que se presentan por algún medicamento o algunas enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes? ¿Por qué una persona presenta diabetes y otra no? Generalmente tenemos que hablar del factor de riesgo genético, ¿cierto? Cuando tenemos un familiar en primer grado de consanguinidad, llámese hermanos o padres. Y si además de esto los factores ambientales están influyendo, como son la obesidad, ¿cierto?, que produce resistencia a la acción de la insulina o no deja actuar bien la insulina. También tenemos el sedentarismo, que también hace que se eleve la glicemia. Todos estos son factores que, si se suman, pueden producir que se presente la enfermedad con mayor frecuencia en unas personas que en otras. Tenemos que hablar de la sintomatología de la diabetes. Hay que decir que generalmente es una enfermedad asintomática, que no presenta síntomas en la mayoría de las personas. Y cuando se presentan los síntomas es cuando la glicemia está por encima de 180 miligramos por decilitro, presentando poliuria, que es orinadera constante, polidipsia, que es sed en abundancia, polifagia, que es hambre en exceso, y pérdida de peso. Entonces, no siempre se van a presentar estos síntomas, repito, porque muchas veces pensamos que no tenemos la glicemia elevada y porque no tenemos pérdida de peso, o no tenemos otra sintomatología que otras personas refieren. Pero no, hay que acudir al médico para que se haga el diagnóstico temprano y empezar el tratamiento de esta enfermedad para evitar que avance en nuestro organismo. ¿Cómo saber si tengo diabetes? Los métodos diagnósticos para detectar la diabetes es la glicemia en ayunas, que debe ser inferior a 100 miligramos por decilitro. Y tenemos también la hemoglobina glicosilada, que es un examen que se toma en sangre y debe ser inferior a 6.5%. Y tenemos también la glicemia, que se realiza a cualquier hora del día, en un paciente que tenga síntomas clásicos o como orinadera, como abundante sed o pérdida de peso, y que se encuentre por encima de 200 miligramos por decilitro. Si los valores anteriores mencionados están alterados, entonces podríamos decir
que se está presentando una diabetes y hay que hacer exámenes confirmatorios para diagnosticar con certeza la enfermedad. Entonces hablemos de las complicaciones de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que no solamente consiste en que esté la glicemia alterada o elevada, sino que esta glicemia elevada puede producir daño en las arterias del cerebro, por ejemplo, produciendo deterioro de las mismas y presentándose lo que se llama enfermedad cerebrovascular o muy comúnmente llamada una trombosis o una hemorragia cerebral, muy comúnmente llamada un derrame cerebral. También tenemos la alteración en las arterias de la retina, que es el órgano que tenemos en el ojo, en el cual se refleja la imagen. Cuando estas arterias se dañan, se presentan daños en la visión del paciente que puede llevar a la ceguera total o parcial. Tenemos también alteraciones en las arterias del corazón, que son las coronarias, que se produce obstrucción de las mismas, ateromas, y se produce el infarto agudo del miocardio o enfermedad coronaria en otros tipos de ella. Y tenemos también daño en los riñones, en el cual el filtrado glomerular o el filtrado que los riñones realizan en la sangre va a ser dañado por esta enfermedad y se va a presentar cada día deterioro de esa función y va a llegar el paciente a una insuficiencia renal crónica con posterior necesidad de la diálisis renal. Y tenemos también la enfermedad arterial periférica, que es el daño en las arterias de los miembros inferiores o en algunas ocasiones de los miembros superiores, en el cual se produce obstrucción de esas arterias, estrechamiento de las mismas, del paso de la sangre por las mismas y falta de llegada de oxígeno, ¿cierto?, a nivel de las partes distales de las extremidades, con la consecuente gangrena, necrosis y amputación. También tenemos el pie diabético, que es cuando se altera la sensibilidad o la función motora de los nervios de los miembros inferiores y se presentan deformidades en los pies y alteraciones en la sensibilidad de los pies, úlceras en los pies y posteriormente la amputación. Y entonces estas son las complicaciones más frecuentes de la diabetes, que las podemos evitar haciendo un adecuado control de la misma enfermedad y con una prevención que consiste en realizar ejercicio diariamente, por lo menos 150 minutos semanales o 30 minutos 5 veces a la semana. También dejar de fumar, también consumir pocas calorías, una dieta baja en harinas, en dulces, también controlando los niveles de colesteroles y triglicéridos en la sangre y con los buenos hábitos de vida en general. Entonces, en cuanto al tratamiento de la diabetes, tenemos que hablar de los antidiabéticos orales, que son los hipoglicemiantes orales, como la metformina, como la glibenclamida. También tenemos la insulina, que se aplica en forma inyectable, y la combinación de estos dos formas de tratamiento. Pero la principal base del tratamiento es el ejercicio y la dieta estricta del paciente. Lo más importante también es la compenetración familiar para que se sienta rodeado el enfermo, para que su familia sepa cómo debe vivir un paciente diabético y para que no sea tan dura la enfermedad en este paciente y se eviten complicaciones. Muchas gracias por haberme escuchado en el día de hoy. Los voy a dejar con un video que se llama Voces del Pie Diabético, que es una historia real de un paciente que perdió una de sus extremidades y se trata de concientizar a las personas para que no lleguen a estos mismos. Muchas gracias. Dios les bendiga.